Pregunta número 79. Del libro Filosofía Rosacruz en preguntas y respuestas tomo primero. De Max Heindel. ¿Qué dicen los Rosacruces sobre la creación del mundo en 7 días? Respuesta. Hay 2 relatos de la creación en la Biblia. El primero empieza en el primer versículo del primer capítulo y termina en el tercer versículo del segundo capítulo del Génesis. El otro relato comienza en el cuarto versículo. Esas 2 historias de la creación aparentemente varían en diversos puntos. La primera dice que en el principio la tierra estaba cubierta de agua, la segunda que estaba seca. La primera afirma que el hombre fue creado en último término. La segunda versión indica que fue la primera criatura, etc. Esas discrepancias parecen irreconciliables, y suministran al escéptico una gran satisfacción cuando las examina con una caritativa piedad para los pobres tontos ignorantes que creen en esos evidentes absurdos. Sin embargo, los 2 relatos no son realmente incongruentes, sino que son complementarios y están en armonía con los hechos científicos. El primer relato trata de la génesis de la forma, el segundo capítulo de la evolución de la conciencia. La forma humana tal como está constituida actualmente, es la obra maestra de la evolución, construida sobre la base de todas las demás formas inferiores anteriores. La vida, que es el hombre, el pensador, no tiene ni principio ni fin. Es eterna como Dios mismo, y esa vida estuvo aquí antes que todas las demás formas, según nos dice el segundo relato de la creación. Respecto al tiempo que se tardó en la creación de la forma, los Rosacruces ni enseñan ni creen que la obra se realizará en 7 días de 24 horas, pero en nuestro esquema evolutivo de manifestación son necesarias 7 grandes transformaciones de la Tierra para facilitar la plena evolución de la conciencia de sí y del poder anímico de los espíritus evolucionantes. 3 periodos y medio de esos han transcurrido ya y se han empleado para obtener los vehículos. El resto se necesita para la evolución de la conciencia. En el primer versículo de la Biblia se dice que en el principio la tierra era oscura y no tenía forma definida. Eso era en el periodo de Saturno, cuando la nebulosa comenzaba a surgir de la sustancia raíz del espacio. El tercer versículo nos informa que Dios dijo: hágase la luz, pasaje que ha merecido toda suerte de burlas, y del que se ha dicho que demostraba la ignorancia de sus autores y que no está en consonancia con los hechos científicos, porque si el sol y la luna no fueron creados hasta el 4º día, ¿cómo pudo haber luz antes? No nos referiremos al mundo tal como hoy es, una masa sólida. Ese mundo, por supuesto, sería oscuro si no hubiera alguna luminaria externa. Pero cuando la Tierra estaba naciendo, de acuerdo con la teoría nebular, el estado de calor oscuro debió existir primeramente, y a ese estado se le llama el periodo de Saturno. Más tarde la nebulosa se puso en ignición y se hizo luminosa. La luz estaba dentro y no dependía de un solo luna exterior. Este segundo estado de desarrollo de nuestro planeta se llama el periodo solar. Después se indica que Dios dijo: que haya una expansión en las aguas, para que las aguas se dividan de las aguas. La palabra que aquí se da como expansión se ha traducido firmamento en la versión autorizada, pero empleamos el texto masorético, que fue traducido por traductores de saber y que no tenían edicto real ninguno como el que limitó a los traductores del rey Jaime. El empleo de la palabra expansión armoniza la Biblia con la teoría nebular, porque cuando una nebulosa ígnea aparece en el espacio, se produce humedad por el contacto de esa masa ardiente con el espacio externo, que es frío. Esa humedad se calienta y expande, convirtiéndose en vapor, el que surge hacia afuera. Allí se enfría y se condensa y gravita hacia la fuente del calor central. Así que la expansión de las aguas dividió el agua del agua, quedándose la humedad densa cerca del centro y el vapor fuera. Ese estado de consolidación de la Tierra se llama el periodo lunar. El continuo hervir del agua que rodeaba al centro ardiente produjo finalmente una incrustación, y entonces apareció la Tierra seca. Se nos dice que Dios llamó a la Tierra seca la Tierra. Durante la primera parte del actual periodo la Tierra era tan oscura como en el periodo de Saturno. Únicamente existían en ella las sustancias minerales. A ese estado se le llama la época polar. El ardiente periodo solar tiene su correspondencia en la época hiperbórea, que se describe en los versículos 11, 19, como el tiempo en el que se generaron las plantas y la Tierra se convirtió en un planeta iluminado exteriormente por el sol y la luna.
Esto terminó la obra que se dice realizóse en el cuarto gran día del desarrollo de nuestra Tierra. En la época lemúrica tenemos la recapitulación de las condiciones del periodo lunar, un corazón central ardiente y una neblina ígnea como atmósfera, así como la creación de los animales inferiores, cosa que se describe en la Biblia como la obra del quinto día. En la época Atlante se formaron los vertebrados, mamíferos y el hombre, o sea la obra del sexto día, y cuando el hombre se convirtió en un ser racional en la actual época Aria, los dioses descansaron, dejando al hombre la tarea de salvarse mediante las dos leyes del renacimiento y la causación. Del libro Filosofía Rosacruz en preguntas y respuestas tomo primero. De Max Seidel.